Rector, usted me ha dado el privilegio en algún momento de su vida de participar al lado suyo en la construcción del bien común desde el servicio público. Michael Sandel, el filósofo de Harvard, dice que este es un momento muy difícil para quienes pensamos y queremos actuar en función del bien común. Pero aún más, el Papa Paulo VI ya desde su encíclica Populorum Progressio nos definía claramente lo que es el bien común. No es otra cosa distinta, decía él, que combatir la miseria y luchar contra la injusticia, y promover en todo caso a la par el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos. Y más recientemente, de una manera provocadora, el Papa Francisco nos decía antes de su muerte, precisamente en su encíclica Fratelli Tutti, que no podíamos ceder a los espejismos y ver lo que no hay donde no está. Porque esos riesgos terminan, decía él, haciendo que la política ya no sea una discusión sobre los proyectos de largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Yo le confieso que he vuelto a pensar en esta dirección a propósito de su artículo reciente, cuando usted nos invita, en palabras del mismo Papa Francisco, a pensar en que la esperanza no defrauda en la perspectiva del bien común. Qué bueno que usted nos pudiera regalar unas breves reflexiones sobre qué es lo que tanto obstaculiza hoy la construcción del bien común en nuestro país y cuáles son las condiciones para remover esos obstáculos. Pues muchas gracias, Saúl, por la invitación, y tal vez lo que yo diría de entrada justamente es, partiendo del mensaje del Papa Francisco, que en paz descanse, la esperanza no defrauda. Y lo único que no podemos es perder la esperanza. No hay que tener miedo, hay que actuar con esperanza. Y con esto lo que estoy diciendo es que de pronto dejas un tono de pesimismo, que de pronto no vamos a ser capaces de construir el bien común. Luego, en el fondo, es un tono de desesperanza. Y yo creo que tal vez el primer paso es ese. Ese es el primer paso. Pero no es un paso suficiente. El siguiente paso es reconocer dónde está el almendrón de la razón por la cual no es posible construir ese bien común por encima del bien particular. Y casi que la respuesta está en esa definición. Porque como seres humanos privilegiamos nuestro bien particular por encima del bienestar colectivo. Pero entonces, ¿por qué privilegiamos el bien particular sobre el bien colectivo? Porque en el fondo hay que llegar al corazón de los seres humanos. Porque ese corazón puede estar lleno de egoísmo. Ese corazón puede estar reflejando un poco de indignidad, si se quiere, o de desconocimiento de la dignidad de los demás seres humanos. Porque ese corazón de pronto está lleno de falta de empatía, de reconocer al otro, el valor del otro y las dificultades del otro. Y ahí es donde tiene sentido el siguiente mensaje del Papa Francisco: amor. Es que si no somos capaces de construir con amor, va a ser muy difícil construir el bien común por encima del bien particular. Y el amor, dice él, el amor arranca por aquellos que no tienen las mismas posibilidades que todos tenemos. El amor arranca con justicia social. Entonces, si superamos el problema del corazón de los seres humanos, esa dosis de egoísmo, y somos capaces de actuar por el amor con el otro, pues vamos a reconocer que el primer paso es garantizar justicia social, dar oportunidades, permitir que aquellos que son los más marginados de la sociedad, aquellos que, como decía el Papa Francisco, están en la periferia, vuelvan al centro o tengan la posibilidad de tener las mismas oportunidades que otros. Pero la pregunta es, ¿será eso suficiente? Lo que dice el Papa Francisco es que se necesita también una dosis de unidad en la diversidad, de respeto a los demás. Entonces yo siento que sí es posible construir alrededor del bien común por encima del bien particular, con unidad, con amor, con justicia social, si se quiere, en paz. En paz significa
en paz, pues valorando a los demás seres humanos sin resentimiento, sin odios, y finalmente con el genuino sentido de esperanza que siempre será más fuerte que el miedo. Entonces el mensaje del Papa Francisco a tu miedo inicial es que la esperanza siempre es más fuerte que ese miedo. Y creo yo que al final entonces de este ejercicio, pues nosotros tenemos que reconocer que la naturaleza humana puede en algún momento desviarnos de ese camino de construcción de bien común, pero también con la misma convicción de lo que estamos buscando, tener siempre la certeza de que con esperanza retornaremos a ese camino. Allí hay pues una invitación a la esperanza y una invitación al optimismo, que concluyo utilizando además unas palabras del Papa Francisco en una de sus encíclicas cuando nos invitaba a la sociedad y principalmente al Estado, decía él, a fomentar y a promover el bien común. La sociedad en la que también está nuestra universidad, que es desde los principios del ser, saber y servir, apuesta también por la construcción del bien común desde el principio además de universitas, de unidad en la diversidad. Y no hay duda que este tipo de reflexiones, pero también de acciones concretas como las que estamos haciendo en este momento desde la Universidad de IA con su liderazgo, vamos en la dirección siempre, permanente, tosuda, pero también llena de esperanza de seguir construyendo el bien común.